Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles una vez más, esperando que todos estén bien, gozando de buena salud física y espiritual. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Miqueas, capítulo 6, del verso 6 al verso 8. Pero antes vamos a orar para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, hable a nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor infinito, por tu protección, tu misericordia, tu bendición en nuestras vidas cada día. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta y nos da vida y nos fortalece en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra del Señor en el libro de Miqueas, capítulo 6, del verso 6 al verso 8. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas era un profeta menor que vivió durante un periodo de intensa injusticia social y corrupción en Judá. Inicialmente lo que encontramos en su libro son preguntas con el propósito de despertar el alma, ya que está confrontando un mal muy común, el cual consiste en creer que podemos vivir en una vida de pecado y aún así agradar a Dios, cumpliendo con algunos actos religiosos externos. Miqueas conocía el mal que había y hacían las personas y sabía que no sentían un genuino amor por Dios. Las palabras de Miqueas en ese entonces sirven para recordarnos que la religión sin un amor genuino de Dios no sirve para nada. El legalismo nos ciega a la realidad de la frialdad espiritual y nos envuelve en justificaciones propias que nunca serán aceptadas por Dios. En su infinita gracia y misericordia, el Señor ha permitido que el Evangelio llegue a nosotros y que su palabra esté a nuestra disposición para que aprendamos lo que tenemos que hacer para llegar ante su presencia. Entonces, ¿qué realmente demanda Dios de nosotros? En Miqueas capítulo 6, el verso 6 y 7 inicia con preguntas para movernos a la reflexión. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? En otras palabras, ¿qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios? Estar cerca de Él y adorarle. El profeta reflexiona sobre estas posibilidades levantando otras preguntas como: ¿me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿O se agrada el Señor de millares de carneros de 10,000 arroyos de aceite? ¿Y ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Cada pregunta de reflexión es un ejemplo de un acto de adoración. Pero al final de esta reflexión, la conclusión es que ninguna de estas preguntas es la manera correcta de agradar a Dios. Entonces, si estas preguntas no son la manera correcta de agradar a Dios, ¿cómo podremos agradar correctamente a Dios? El versículo 8, Él nos ha declarado lo que es bueno y solo nos demanda que practiquemos la justicia, amemos la misericordia y andemos humildemente con Él. Si la misión es saber cómo agradarle, entonces Él ya lo ha declarado. Lo que el profeta Miqueas está haciendo aquí es responder las preguntas de muchas personas sinceras del reino del norte de Israel,
personas que se encontraban en una oscuridad espiritual y que no habían sido instruidas en la palabra de Dios. Ellas querían saber cómo acercarse a Dios, querían saber si debían presentarle muchas ofrendas e incluso si debían ofrecerle a sus propios hijos como sacrificios humanos. Miqueas respondió a todas estas preguntas y, en resumen, diremos que Dios no requería ninguna de estas cosas. La religión externa, sin una experiencia interna, sin una realidad interior, no tenía en absoluto ningún valor. La persona tenía que experimentar un nuevo nacimiento espiritual y recibir una nueva naturaleza. Las formalidades exteriores no tenían importancia y que no se puede ser salvo por lo que se considera como buenas obras, porque desde su naturaleza caída y no regenerada por Dios no se pueden producir obras que Dios pueda aceptar. Hay tres cosas que Dios requiere: amar con justicia, es decir, que debemos tener una justicia para presentarnos ante Dios. Debemos ser una persona justa, ser justo y honesto en el trato con los semejantes, ser sincero y fiel. También amar la misericordia. No solo se tiene que amar la misericordia de Dios, sino también ser misericordioso y compasivo en el trato con los demás, y también humillarnos ante Dios. Ahora, ¿podemos cumplir estos requisitos con nuestras propias fuerzas? ¿Pensamos, hermanos, que podemos hacerlo sin la ayuda de Dios? Si pensamos de esa manera, debo decirle con el máximo respeto que estamos equivocados. Porque ni usted ni yo podemos llevar a la práctica este elevado código moral sin el poder de Dios. Y no podemos por una razón, y es que estas virtudes que hemos mencionado son el fruto del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas tres acciones o actitudes que Miqueas enumeró en el versículo 8 constituyen la obra y acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ninguno de nosotros puede producirlas en su vida por sus propios esfuerzos. Para finalizar, debemos reconocer que debemos vivir actuando hacia Dios y hacia los hombres de acuerdo a los estándares que Él ha revelado en su palabra. Al igual debemos amar misericordia, lo cual es amar al prójimo. La misericordia tiene el poder de sanar, restaurar, fortalecer los abatidos, enfermos o simplemente cristianos caídos. Finalmente, es nuestro deber andar humildemente en su presencia. Este es el nivel más elevado del carácter. Es el efecto de practicar la justicia y amar la misericordia. En términos generales, la humillación conlleva a la autonegación por dentro, pero humillarse ante Dios es aún más profundo, implica vivir para obedecerle. Este texto nos desafía a revisar nuestra vida de fe. Dios no se agrada con una vida de sacrificios. Tenemos que presentarnos ante el Señor reconociendo que la religión y el legalismo no agrada a Dios. Dios se complace cuando le imitamos en trato de justicia, cuando demostramos el mismo amor y misericordia que Él nos demostró a nosotros, a todos aquellos que nos rodean, y cuando vivimos completamente humillados a su voluntad, reconociendo y arrepintiéndonos de nuestras faltas y errores. Creo que eso es lo que Dios desea y anhela de cada uno de nosotros. Mi deseo, hermanos, es que esta palabra haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros y podamos también aplicarla a nuestras vidas. Ahora, para finalizar, les invito a que oremos para darle gracias a Dios por la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra que hemos escuchado, la cual
es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que esta palabra haya sido sembrada y recibida y dé el fruto esperado en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención en esta oportunidad. Y mi mayor deseo es que el Señor los continúe bendiciendo abundantemente. Y espero verles pronto. Amén.